El día de hoy voy a hablarles acerca de emociones digitales. Este tema es un tema central porque sabemos que en la región latinoamericana tenemos sociedades políticamente desencantadas. Estudios como Latinobarómetro nos han venido diciendo año con año con año que hay instituciones y que hay figuras de la política que tienen un descrédito brutal de las sociedades. Ejemplo de ellos son, por ejemplo, los partidos políticos o los senadores o los diputados, que siguen estando en los rankings más bajos en este descrédito ante las sociedades en muchos países de la región latinoamericana. Entonces, ¿qué causa esto? Obviamente una falta de conexión con las personas. No se están formando vínculos, no se están teniendo un tipo de comunicación efectiva, atractiva, que emocione a las personas, porque de arranque la gente ha perdido credibilidad, ha perdido confianza y no se están logrando, pues, entonces empatar las expectativas de la ciudadanía con lo que están haciendo los políticos hoy en día. A esto, súmenle la situación que estamos pasando hoy todos por la pandemia, una situación que nos está generando muchísima incertidumbre. Entonces, bueno, pues el panorama es sin duda, o representa sin duda un gran reto para los políticos, para los aspirantes, para los candidatos que van a contender, por ejemplo, pronto en elecciones. Tenemos algunas que se van a aterrizar ya en este año y más de 8 países que tendrán elecciones en el 2021. Así que este tema es, para mi gusto, central, muy importante, y por esto quiero hablarles el día de hoy sobre comunicación emotiva. Primero vamos a comenzar entendiendo el concepto de la comunicación emotiva. ¿Qué es? Es una herramienta sumamente importante para que los políticos y las instituciones públicas recobren credibilidad y confianza de la ciudadanía. Y esto se hace a través de apelar a las emociones y a los estados de ánimo de las personas. Es una función del lenguaje que se centra en hablarle al estado de ánimo y a los sentimientos de la gente. Entonces, es muy, muy importante que para poder lograr hacer un tuit o hacer cualquier comunicación que tenga carga emotiva, nosotros de primera mano tenemos que entender cuál es el ánimo social. Tenemos que hacer una lectura muy precisa y muy puntual de cuál es el contexto social en ese momento y, por supuesto, pues en ese sentido también orientar nuestras comunicaciones cumpliendo alguna de las necesidades emocionales que en ese momento tengan nuestros segmentos. Les decía, tenemos actualmente un contexto convulso de cambio, estamos en crisis en muchos sentidos, hay incertidumbre, hay crisis no solo económica, sino en muchos otros sentidos que ha venido a traer la pandemia. Entonces, en este tipo de contextos, donde falta certidumbre, donde el estado de ánimo es cambiante, donde verdaderamente hay retos muy importantes a nivel político, a nivel económico, a nivel social, pues la gente vota con el corazón. Vota por amor, vota por enfado o vota por esperanza. Hay autores que plantean, estudiosos de la psicología política, que hay algunos que dicen que incluso más del 80% de la decisión del voto, es decir, cuando tú vas y cruzas una boleta, se hace más del 80% por un impulso emocional, es decir, algo no racional. Entonces, estamos hablando de un porcentaje muy mayor, muy importante, muy trascendente, y desde donde finalmente terminamos siendo impulsados a votar o a elegir con el corazón. Y ahorita vamos a ver cuáles son algunas de las emociones que justamente orientan al ciudadano a tomar determinadas decisiones en política. Vamos a ver esta parte también trascendental de la comunicación emotiva, que es su principal función, ya sea en cualquier espacio donde se presente un aspirante, un candidato, un político, ya sea un meeting, un spot político, una entrevista en medios tradicionales, en las propias redes sociales, cualquier espacio
debe cuidar que los ciudadanos sean conmovidos, convencidos, dispuestos a actuar, votar y participar por una causa. En estos momentos es muy importante que orientemos y entendamos que la comunicación se centra en la ciudadanía. De hecho, hubo, yo creo, por ahí más bien un mal entendimiento de parte de los políticos y de los comunicadores que en algún momento pudieran haber llegado a pensar que la comunicación política debería centrarse en la figura del político. Eso nunca fue así. Por eso tenemos las brechas comunicacionales que tenemos hoy en día con las personas, porque no les estuvimos hablando, o muchos de los políticos no les estuvieron hablando a sus necesidades, a sus expectativas, a sus emociones, porque se centraban en una comunicación, como lo llama, me gusta mucho este término que usa Andrés Elías, que es verse al ombligo, ¿no? El yo, yo, yo. Yo aquí en una rueda de prensa, yo aquí en el Congreso, yo aquí en XYZ, y entonces me olvido de lo que verdaderamente el ciudadano está esperando de mí en mi desempeño como congresista, como presidente municipal, como gobernador, como lo que sea. Entonces hablamos de políticas que trascienden a un personaje político, sino que ya se deben de enfocar en causas sociales. ¿Y cuáles son algunas de las causas sociales? Aquí les pongo un par de ejemplos. Obama, por ejemplo, que es un político que siempre se asumió y se dijo feminista. Él decía, yo soy un padre feminista, y apoyaba a sus hijas y salía en todo momento abiertamente hablando del tema. Justin Trudeau de Canadá, aquí lo vemos en una imagen que causó un revuelo de pronto internacional, donde se posicionaba a favor de los derechos trans, diciendo que eran derechos humanos, ¿no? Entonces, hoy en día, abanderar causas, representar causas que verdaderamente son de interés público, es fundamental para que podamos conectar con las personas, porque estamos abordando temas que verdaderamente les interesan. Además, hoy en día sabemos, por ejemplo, el tema de la agenda de las mujeres y de los derechos de las mujeres, bueno, ha tenido un crecimiento, un auge muy importante en lo que es la región latinoamericana, en Argentina, en México, Bolivia, Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, un error muy grave es subirse a causas de forma oportunista. Lo vamos a hablar ya ahorita, como se ha venido manejando, como lo han venido manejando algunos políticos, y por qué subirse a alguna causa de manera oportunista no funciona ni empata emocionalmente con los ciudadanos, y todo lo contrario, puede llegar a ser más contraproducente o muy contraproducente, ¿sale? Vamos entonces primero, antes de pasar a esta parte, a entender cuál es el papel de las emociones en campañas electorales. Son 4 objetivos principales que juegan las emociones en una campaña electoral. El primero es la persuasión, es decir, quiero convencerte, quiero hacerte saber y convencerte que mi proyecto, que mi plataforma, que mis causas, que lo que estoy trabajando es la mejor opción para ti y para tu familia. ¿Ok? Esa es la parte de la persuasión, y de hecho se vincula a la primera etapa o a la primera fase de una campaña, que vendría siendo la fase del reconocimiento. ¿Ok? Te convenzo, conóceme, conoce mi propuesta, conoce mi plataforma que tengo para ofrecerte a ti y a los tuyos. Segundo, generación de aceptación. ¿Cómo ahora que ya sabes qué tengo para ofrecerte, cuál es mi propuesta, cuál es mi plataforma, cómo voy a generar la aceptación tuya? ¿Ok? ¿Qué tengo especialmente para ti que además mi adversario o mis adversarios no tienen para ofrecerte? Solo yo puedo darte eso. Y entonces aquí hablamos del encantamiento político. Cuando tú encantas a una persona, cuando la haces parte de. Cuando una persona acepta estar dentro de una plataforma política es porque se siente parte de. Lo que nos lleva al tercer punto, que es la fidelización. Si ustedes han escuchado la palabra engagement en redes sociales o en medios digitales, estamos hablando de fidelizar ciudadanos. Y la fidelización es un proceso, no es un momento.
y hay que entenderla de esta forma para lograr ser efectivos a la hora de no solo convencer, persuadir y que ya cuando nos acepta una persona que simpatiza con nosotros, tenemos que entender que para fidelizarlo hay que llevar a cabo un proceso personalizado con cada persona para que verdaderamente podamos decir, he fidelizado a X, Y o Z persona. Fidelizar quiere decir, ahora ya me convenciste, simpatizo o me gusta tu proyecto y ahora no solamente voy a ser un agente activo dentro de tu movimiento, porque me siento parte de ese movimiento, me siento parte de tu comunidad, empato con tus objetivos, me gustan, resuelven mis necesidades, entonces ahora yo voy a estar ahí activamente sumando y viendo cómo te apoyo. Eso requiere tiempo y si hablamos en términos digitales, el engagement, por ejemplo, es la cuestión de tener una comunicación bidireccional, donde haya retroalimentación, donde haya escucha, donde haya respuestas a los comentarios de las personas, donde se les tome en cuenta, donde haya una comunicación precisamente que esté dedicada a formar comunidades y no solo a informar. Entonces, estos procesos donde somos muy, muy detallados con la comunicación y procuramos que se genere conversación y que haya retroalimentación, y que las personas verdaderamente sientan que inciden y participan, es cuando empezamos a fidelizar. Y por último, la parte y la etapa más trascendental de si hablamos de una elección, pues es la movilización. Porque, como bien lo han dicho, lo han escuchado seguramente de muchos expertos en este foro, pues finalmente un like no necesariamente va a representar un voto, porque al final del día el objetivo en campaña es que la gente salga y vote, y eso, movilizar, no representa todo un reto. Así que, bueno, pues estos 4 objetivos de las emociones en campaña, como ven, van alineados justo a las fases de campaña, al reconocimiento, al posicionamiento y finalmente a la movilización, para que la gente el día de salga, vote y apoye. Entonces, aquí pongo un ejemplo muy, muy puntual de justo la campaña de Bernie Sanders, donde, si ustedes, bueno, bien lo saben y han dado un seguimiento al proceso electoral en los Estados Unidos, saben que no terminó siendo el candidato demócrata, sino que fue Joe Biden. Y bueno, pues mi punto para mostrarles lo que fue la campaña de Bernie Sanders es justamente como una persona, un adulto mayor, logró empatar de la mejor forma posible con un segmento de jóvenes en los Estados Unidos. A pesar, muchas personas normalmente piensan que por la edad o que la edad puede representar una brecha para conectar emocionalmente con jóvenes. No, creo que el ejemplo más claro, más puntual que tenemos hoy todos en el radar es el de Bernie Sanders y la conexión que tuvo con cientos de miles de jóvenes en los Estados Unidos, teniendo una campaña, una comunicación fresca y, por supuesto, siendo muy genuino y muy atractivo para las expectativas que ellos tenían. Vamos entonces a emociones básicas en la política. ¿Cuáles son las emociones que mueven al ciudadano? Y vamos a dar ejemplos muy puntuales de algunas de las campañas que se han llevado en política. Es el miedo a lo desconocido, el miedo al que vendrá, al que puede salirme peor que el que ya tengo, ¿no? Como candidato, como gobernante. Entonces, ejemplo de campaña basada en miedo fue López Obrador es un peligro para México. ¿Recuerdan, si son mexicanos o quienes sean mexicanos, esta campaña donde se instaló de una forma muy, muy importante en varios segmentos de la sociedad el tema de López Obrador es un peligro para México, nos va a convertir en Venezuela, y sin mayor fundamento este tipo de frases o esta campaña o esta justo campaña se aterrizó perfectamente bien en los segmentos en los que necesitaba aterrizarse y asentarse y sigue incluso vigente después de tantos años en muchos de estos segmentos. El miedo es un sentimiento que nos orilla a llevar a cabo acciones. Y en este caso pueden ser acciones de no votar por alguien porque me da miedo. Punto número 2, emociones básicas. Ira, el enojo, el encono social. Esto es lo que nos orilla a de pronto llevar a cabo un voto de castigo.
Entonces, bueno, la ira también, ojo, se puede traducir en incertidumbre y culpa, ¿ok? ¿Por qué voté por López Obrador? Hoy me arrepiento de haber votado por él, qué vergüenza, ¿no? Pero ya en la siguiente elección van a ver, voy a votar por el otro, ¿no? Un poco la ira también se traduce en la culpa, o también la incertidumbre puede traducirse en enojo porque si estamos en momentos de incertidumbre, de crisis, y vemos que los gobernantes no nos están dando resultados y no nos están cumpliendo nuestra expectativa como sociedades, como familia, como etcétera, entonces eso se convierte en ira y por lo tanto castigo. Salgo y hago un voto de castigo. Y todos lo hemos visto, cuando ha habido alternancia de partidos, cuando han vivido seguramente en sus países, en sus ciudades, un momento de alternancia entre un partido puntual a otro, que es el adversario o radicalmente distinto, es porque la gente sale y castiga al que está en el poder. Y por último, una emoción muy importante es el entusiasmo. Esto ya se traduce en una campaña propositiva, en una campaña que busca generar confianza, que busca generar tranquilidad, que busca despertar el orgullo de las personas. Por ejemplo, también México, ¿no? Morena, la esperanza de México. Aquí les pongo también una de Albert Rivera cuando todavía participaba en Ciudadanos en España, ¿no? Que sacó este libro, El cambio sensato. Apelar al cambio, apelar a la esperanza, a la unión, al orgullo. Si ustedes se fijan, son emociones que constantemente están tratando de despertar los aspirantes y los candidatos en una campaña electoral, porque esto ya se traduce en un ámbito obviamente propositivo y se procura que a través de este ánimo sea en el que tratemos de sumar a más y más y más voluntades. Vamos a algo fundamental y a mi gusto lo más importante de esta clase del día de hoy o de esta conversación. Conocer a nuestros públicos, ponernos en sus zapatos. Si estamos hablando que algo muy estratégico para comunicación emotiva y en general para comunicar adecuadamente a cualquier público es conocerlo y entender, por supuesto, el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Si estamos hablando, por ejemplo, de un contexto de crisis, de incertidumbre, no voy a subir a mi cuenta siendo diputada o a mi cuenta siendo alcaldesa un TikTok bailando, cuando las personas están en una altísima incertidumbre, nerviosismo, tristeza, porque los hospitales están llenando por la gente que está padeciendo y que está contagiándose y que está además muriendo, ¿verdad? Tengo que tener una lectura adecuada de qué contexto se está viviendo, y por supuesto cuáles son las necesidades en ese momento de las personas y cuál es el ánimo social en ese momento. Y entonces ser muy precisos y adecuados en lo que vamos a comunicar. Y para esto hay 6 claves muy importantes. Los voy a pasar rapidísimo porque no tenemos tanto tiempo, pero es investigación. Hacernos de todos los insumos, datos e información para poder llevar a cabo acciones y tomar decisiones basados en información, nunca en ocurrencias, por favor. Para esto tenemos la investigación cuantitativa en primer lugar, es decir, la que nos refleja numéricamente cómo estamos. Esto se puede ver en, por ejemplo, las encuestas, los tracking polls. Aludo a los mexicanos porque soy mexicana, pero por ejemplo, si ustedes ven el tracking poll de Roy Campos, ya está el que salió al corte del mes de agosto, podrán ver con sumo detalle cómo ciertos sectores de la sociedad, madres, empresarios, obreros y determinados sectores tienen diversas opiniones en cuanto a la gestión de Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a la aprobación, a cómo lo aprueban, cómo lo perciben, cómo ven su gestión. Entonces, y esto lo hacen a través de un tracking diario de justamente todo lo que ha implicado en cuanto a incidencia mediática, acciones, mañaneras, todo lo que ha sucedido y que ha llevado a las personas a tener ciertos niveles de aprobación o rechazo ante su figura, ante su gestión y ante diversos otros temas sociales que también se pueden evaluar en un tracking. Las encuestas, por ejemplo, también nos hacen ver algo muy importante en un principio. ¿Qué tanto reconocimiento, por ejemplo, tiene un posible candidato? ¿Qué tanta podría ser la intención de voto?
cómo podría subir o bajar esa intención de voto con los diversos cruces, dependiendo con qué partido lo pongamos, si está con el PRI, si está con el PAN, si está con el PRD. Todo eso es muy importante para tomar decisiones y para tomar la decisión, por supuesto, más acertada y poder contender en los mejores términos. Por otro lado, tenemos también la investigación cualitativa, la que nos refleja la carnita o el detalle de esos números. Es decir, mi candidato es altamente reconocido, pero tiene muchísimos negativos. La gente lo ve mal. ¿Por qué? Pues vamos haciendo por ejemplo, un grupo focal, vamos entendiendo con nuestros segmentos de interés por qué nuestro candidato o por qué este político está tan mal visto, tiene tan mala percepción. Bueno, pues es que es un corrupto, es que pertenece a un partido corrupto, es que está vinculado al gobernador tal, es que esto, es que el otro. Entonces vas entendiendo el porqué del encono de las personas. También otros dos análisis fundamentales en medios digitales para entender el origen del pensamiento, del ánimo de las personas son social listening o escucha social y big data. Tengo entendido que ya han venido también escuchando mucho acerca sobre Big Data. La escucha social que se puede abrir en medios digitales es fundamental para entender cómo gira la conversación en torno a un político, cómo gira la conversación en torno a un gobierno, a alguna medida, alguna acción, algún programa. Y también nos ayuda, por supuesto, todo lo que es escucha digital, incluso a prevenir crisis. Esto es súper, súper importante porque nos ayuda a detectar focos rojos cuando la sociedad está hablando de determinados temas delicados que puedan luego desarrollarse en una posible crisis. Entonces, si nosotros hacemos estos estudios de forma temprana, sistemática y reiterada, pues por supuesto que tenemos más elementos para poder adecuar nuestra comunicación, poder prevenir crisis y bueno, tienen una serie de múltiples ventajas, no solo para entender a la sociedad, sino también para alinear y perfeccionar y adecuar nuestra comunicación. Por último, informes oficiales también son insumos importantes para tomar decisiones de organismos como INEGI, que es el Instituto de Geografía y Estadística, por ejemplo, son un instituto sumamente importante que nos está constantemente retroalimentando y actualizando cifras sobre temas del contexto social del país. Latinobarómetro, ya se los decía al principio, organismos electorales, ¿no? El INE, los IEPCs en los estados y demás, todos estos organismos nos presentan cifras, tendencias, históricos que son sumamente importantes para tomar decisiones. También el monitoreo de medios, ¿no? Por supuesto, tener un monitoreo de medios completo que nos ayude diariamente a estar claros en cuál es la agenda mediática de un país, de una ciudad, es fundamental también para poder tomar decisiones, entender en qué se están informando nuestros segmentos, qué información están recibiendo, cuál es el tema de discusión, qué es en lo que va a girar en torno hoy la agenda mediática en el día, todo eso es fundamental. Vamos entonces ahora ya a temas mucho más prácticos, mucho más de ejemplos para que podamos tener todos estos conceptos claros. Ya les decía Daniel hace rato en su charla la importancia del storytelling en política. Contar historias nos acerca desde tiempos milenarios, desde hace muchísimo, o sea, la gente desde que existe el ser humano se reúne en fogatas para poder contar historias, porque eso nos acerca, nos hace unirnos, nos hace reflejarnos con el otro. Cuando alguien me cuenta su historia de vida, cuando alguien me cuenta una historia de superación, yo puedo encontrar similitudes con algunas situaciones que han pasado en mi vida y por lo tanto me veo espejeada o espejeado en esa persona. Esa es la valía y la importancia del storytelling en política. Véanse por favor el documental de Michelle Obama, Becoming, está en Netflix, es sobre su libro, una gira que hizo para promover su libro, y ella es una master crack, top del storytelling. Ustedes van a poder ver ahí cómo esta mujer, donde se pare, con quien se pare, va a contar una historia que envuelve el cuarto o el lugar o la audiencia o el foro en donde esté y las envuelve a tal grado a las personas en su historia que ves cómo la gente de pronto llora, de pronto se ríe,
de pronto se angustia porque viven estas emociones con la historia que esta mujer está narrando. Es buenísima, es un referente del storytelling a mi gusto, tienen que verla para que lo puedan entender mejor. Barack Obama, en general, la marca de los Obama, ellos en los dos gestiones que tuvieron en los 8 años en la presidencia de los Estados Unidos, bueno, se dedicaron a construir una marca que hoy es un referente internacional, la marca Obama, ¿no? Entonces, podemos ver cómo Pete Souza, que era el fotógrafo de la Casa Blanca, el fotógrafo de Obama, se dedicó a tomar fotografías, fíjense muy bien de qué tipo, detrás de bambalinas. No necesariamente Obama acartonado en traje, haciendo un discurso político como estamos acostumbrados a ver normalmente a los políticos, sino detrás de bambalinas. ¿Qué hace detrás? Bueno, ahí está con Michelle Obama, viviendo un momento de pareja, riéndose, relajados, tranquilos, ahí corriendo con su perro, él era muy animalero, tenía perros, bueno, pues también tomar fotos de este tipo, más relajadas, más casuales, jugando con un niño. Todo esto, mostrar el lado B del político es muy importante para que la gente pueda decir, es como yo. Claro, es un padre amoroso, es un esposo súper tierno, detallista. Las mujeres veían, por ejemplo, a Barack y a Michelle como una aspiración de pareja. Decían, yo quiero eso que ellos tienen, quiero esa complicidad. Y eso no era fortuito, no era casual, fue algo trabajado. Fue algo bien pensado, bien planificado, que finalmente dio resultados. Vamos a los valores que empatan con los ciudadanos. Solidaridad. Todo lo contrario a oportunismo político. Por favor, registren esto. Solidaridad es que en tiempos o en situaciones difíciles nosotros verdaderamente nos conectemos con las personas y ayudemos a través de experiencias genuinas y reales. ¿Por qué les digo que la solidaridad es lo contrario al oportunismo? Ejemplo, un candidato que va a repartir apoyos a zonas marginadas. Aquí estoy con doña Mari, tómenme la foto. Ándale, tómame la foto, súbela al Face. Ni siquiera le preguntan a la señora si quiere salir en la fotografía. Para una persona o para alguien en situación vulnerable no siempre es grato ni es tan cómodo recibir apoyos. Entonces tú no sabes hasta qué punto verdaderamente tu acción está incomodando a la persona, no se le pregunta, va y se le da un apoyo, no se pasa tiempo de calidad con las personas, no se les dedica tiempo ni se les trata de una forma digna o respetuosa y entonces se van y entonces no generamos absolutamente nada en esa mujer o en esa familia y estamos profundamente perdiendo tiempo, incluso aprovechándonos, ¿no? De forma verdaderamente baja y oportunista de la situación de otros. Y eso es justamente lo que a la gente ya percibe y no le gusta. Si se fijan, cuando las personas han sacado en estos tiempos de pandemia cubrebocas, con el logo del partido, geles antibacteriales, con la foto de un político, pues por supuesto que eso se ve mal, se percibe mal y es contraproducente y la gente lo rechaza porque es oportunismo. Vamos, otro valor importante es la empatía, es ponerme en los zapatos del otro para poder entender y comunicar y trabajar en sintonía con lo que la gente verdaderamente espera y necesita. Humildad, ¿no? Los políticos que de pronto salen a zonas marginadas y no se quieren quitar el Rolex o no se quieren quitar los zapatos Ferragamo porque es que yo como y no sé qué, o sea, humildad. Ya no da para que tengamos políticos como le dicen en algunos lugares de Latinoamérica, pues como pinteros o fantochones que quieran estar todo el tiempo generando incluso con su propia vestimenta brechas entre las sociedades, porque pues por supuesto que eso no empata con el grueso de la población y las posibilidades del grueso de la población. Responsabilidad, congruencia, entusiasmo. Todos estos son valores que siempre van a ser bien percibidos por la sociedad. Aquí les pongo el ejemplo de Jacinda Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, John, perdón, ¿me estoy pasando de tiempo? Dale, termina la idea, Gladys, ya estamos llegando al tiempo, pero la puedes redondear tranquilo. Ya. Perfecto. Jacinda Ardern, que, pues bueno, por supuesto, ella es una mujer que ha sido reconocida también como una de las principales mandatarias en tener una buena gestión en el manejo de crisis. Y bueno, tiene un video muy bonito que si ustedes lo buscan en YouTube, podrán verla cómo ella logra empatar desde su vestimenta, desde su casa, hablarle al corazón de las personas y decirles, yo estoy con ustedes, estamos juntos en esto, vamos a salir.
y Nueva Zelanda no se va a quedar atrás en esta situación. Estoy con ustedes, estamos juntos y además lo muestro con el ejemplo, ¿no? Esto empata, esto es un ejemplo de comunicación emotiva. Bueno, si ya no hay tiempo para concluir, déjenme ver si nada más el humor, rápidamente son 2 claves más. El humor, ¿no? Reírse de ustedes mismos, bailar, compartir de pronto memes, por supuesto, con estrategia, con un plan, alineados a ciertos objetivos es muy importante, y ser congruentes. Yo aquí ya concluiría la idea porque lo demás eran ejemplos prácticos y fotografías de algunas políticas y políticos que, por supuesto, pues han llevado a cabo bien todos estos conceptos que hemos venido hablando de comunicación emotiva, pero les digo la congruencia, es decir, lo que digo y que lo que digo debe reflejarse en mis propias acciones. Eso es congruencia y no hay nada más importante en términos de comunicación para que la gente nos crea y confíe en nosotros.